Hola, buenos días, o buenas tardes ya casi a todos. La exposición viene a contar el caso de la explotación de la regeneradora de aguas residuales de Rincón de León. Aquí tenéis una vista aérea. En el año 96, más o menos, se construyó a la salida del tratamiento secundario una instalación de desalación para aguas residuales con un caudal, en el caso de la ósmosis, que es de lo que me voy a centrar, de unos 35.000 metros cúbicos día. Una característica de la instalación es que funciona bajo demanda de las comunidades o de las cooperativas de riego y funcionamos siempre a caudal constante. Ellos piden caudal y piden una conductividad de salida y nosotros hacemos las mezclas. Aquí se ven estas tres flechas azules, agua que sale de desinfección, agua que sale de ósmosis inversa y agua que sale de ultrafiltración. Con eso hacemos las mezclas a la carta, como digo, que ellos nos piden. La entrada, pues podemos estar hablando entre 2.000 y 5.000 microsiemens por centímetro, lo que nos puede conducir a tener que poner más o menos bastidores en marcha dependiendo de esta demanda de riego. La planta tiene 5 bastidores de ósmosis inversa. En el punto de mayor funcionamiento tenemos 3 operativos, puede ser que haya un cuarto en limpieza y un quinto que esté en conservación. Los datos de la salida de la depuradora son datos normales que cumple la directiva comunitaria y los datos de salida del airal, pues de todos lo podéis imaginar. La turbidez es menor de 1, prácticamente le quitamos todo. En cuanto a la conductividad de salida de las ósmosis, pues estaríamos en 50 microsiemens. Aquí hay un reparto de costes. La energía eléctrica es la partida más alta, casi un 50%, y estaremos en torno a unos 18 céntimos de euro por metro cúbico de agua en conjunto, el total de la instalación. Estamos en consumos de energía totales alrededor de 2,5 kilovatios por metro cúbico. Ese pico que se ve corresponde a un periodo lluvioso en el cual pues, se paran bastidores y la conductividad de entrada pues, es mucho más pequeña. Tenemos como pretratamiento, hay una filtración con arena, luego una ultrafiltración y una microfiltración, unas vasijas con unos cartuchos de 5 micras para proteger la ósmosis. Trabajamos eliminados los primeros problemas de puesta en marcha de filtros de arena y la propia ultrafiltración. Ya se consigue llegar a SDIs pues, en torno a 1,5, 2, con lo cual no tenemos ningún problema en este sentido con los módulos de ósmosis. Aquí tenéis un filtro de cartucho. Aquí hemos hecho alguna mejora. Al final lo que buscamos es lo que hemos estado hablando toda la mañana. Disminuir el ensuciamiento de las membranas, aumentar el tiempo entre los lavados y disminuir el coste de reactivos químicos y disminuir el coste de energía. Lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo desde que llevamos la explotación de esta planta, pues se han ensayado pues, diferentes ciclos de limpieza, diferentes productos de limpieza, a diferentes flujos de funcionamiento y esto pues ha ido llevando a mejoras. Esta sería una vista de la instalación de ósmosis. Los problemas principales que nos encontramos aquí pues son de lo típico, el ensuciamiento de las primeras etapas con materia orgánica o con contaminación biológica. Estos ensuciamientos los limpiamos como todo el mundo pues añadiendo limpiezas básicas. Aquí sí que hemos encontrado una mejora muy grande, manteniendo la temperatura de esa limpieza básica constante durante toda la limpieza en unos 40 grados centígrados. Se dosifica algo de hidróxido sódico para levantar un poco el pH y aumentar los rendimientos. En este sentido también
Algún problema nos hemos encontrado porque el agua de ultrafiltración, antes de pasar a la ósmosis, pasa a un depósito intermedio. En este depósito intermedio se producen problemas de crecimiento bacteriano, con lo cual teníamos ensuciamientos que hemos ido eliminando, incluso pues añadiendo biocidas. El problema principal que nos encontramos en esta instalación viene derivado de la presencia de fósforo. La precipitación en la segunda etapa del carbonato cálcico, prácticamente con el antiincrustante es suficiente para eliminarla, pero no pasa lo mismo con el fosfato cálcico. Entonces, aquí lo que hacemos es monitorizar el fósforo total a la entrada de las membranas, y cuando sobrepasa, 13 ppm de fosfato, nosotros empezaríamos a dosificar cloruro férrico en los filtros de arena hasta unas dosis máximas de 40 ppm e ir observando qué pasa con las presiones diferenciales y con la presión de entrada a la segunda etapa, las revoluciones de los variadores de la bomba booster, en fin, para optimizar el siguiente lavado. Y estos básicamente son los problemas fundamentales: precipitación de fosfato cálcico en las segundas etapas. Esto es lo que acabo de comentar ahora mismo. Básicamente, estos ciclos de limpieza que hemos ido ensayando, pues que hacen con respecto al tiempo. Por ejemplo, esto durante el año, pues hemos ido aumentando los índices de recuperación en las limpiezas de los bastidores, llegando pues a recuperaciones, tomando los 72 horas como cero, pues recuperar incluso a veces superior al 100%, quedarnos en el 102, en el 98. Por mi parte, un poco más. Buenos días, gracias por la invitación a las jornadas. Yo no estoy muy acostumbrado a hablar en público, pero intentaré más o menos comentar mi experiencia en las plantas. Yo no traigo una ponencia en sí, simplemente una posición en lugar de las instalaciones que tenemos. Yo actualmente, sobre todo, gestiono plantas de salobre. Gestiono plantas de salobre desde las muy pequeñitas a ya medianas, no digamos grandes. Casi todas son de captación de agua subterránea. Mientras que tengo otra, que es la que estaba comentando Daniel Prats, que es de captación de agua superficial de río. Esta planta, como él decía, es bastante antigua, es del año 91, y ha ido, digamos, desarrollándose a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, aquí más o menos muestro las principales. Como veis, hay desde 10 metros cúbicos hasta 220 metros cúbicos por 4 líneas. Es agua salobre, no estamos hablando de agua de mar. Entonces, aquí lo importante es el pretratamiento. Si es un agua de captación subterránea, será un pretratamiento básico y simple que nos permite una filtración sobre arena normalmente, un ajuste de pH, una dosificación de antiincrustante por prever la incrustación de sales, principalmente, como comentó el compañero, calcio, magnesio, o por ejemplo también fosfatos, sulfatos. Bueno, ahí entra el antiincrustante. Y luego una microfiltración que normalmente es de seguridad. Sin embargo, si saltamos a captación de agua superficial, la cosa se complica bastante. Y ahí la tendencia es a que el tratamiento tiene que ser lo más ajustado posible para intentar evitar tener un SDI elevado. En nuestro caso, porque es la única de la que puedo hablar, hablaríamos de una reja de gruesos, ozonificación previa, coagulación, floculación lastrada en el sistema Artiflow, filtración sobre arena, ajuste de pH, dosificación de antiincrustante y microfiltración. Todo ello para intentar conseguir que el agua de aporte a las membranas tenga una calidad suficiente como que
sea rentable el proceso. Porque aquí, en estos procesos, digamos que hay tres patas que son las claves: el coste energético, el coste de reactivos y el coste de membranas. Si tenemos que renovar muy frecuentemente las membranas, el coste se va a disparar. Entonces, hemos estado hablando durante toda la mañana de cómo mejorar el coste energético, han buscado nuevos tipos de membrana, nuevas tecnologías, y muy bien, está todo muy bien, pero sobre la renovación de membranas realmente hemos hablado poco. Y sobre las problemáticas que pueden acaecer, pues tampoco hemos hablado mucho. La principal problemática que suceden en las membranas son las precipitaciones salinas. Esto es lo más normal en captaciones de agua subterránea y, bueno, es un ciclo de lavado adecuado, un pretratamiento con un anticrustante adecuado y no suele ser más problemático. En el caso del agua superficial, todo cambia. Porque si, como es en mi caso, el agua de aporte es de alta variabilidad, el propio proceso de pretratamiento es muy variable. Independientemente del buen proceso que tengamos, al final vamos a tener biofouling. Y ese biofouling es muy difícil de eliminar. Vamos a necesitar tener cuidado con las precipitaciones salinas, porque estamos dosificando muchos reactivos. Vamos a tener que tener cuidado con el coste de las dosificaciones de reactivos. Vamos a tener un gran número de ciclos de lavados químicos, lo cual es un coste y una degradación de la membrana. Y, por último, lo obvio, la membrana se va a degradar rápidamente y es una parte costosa. Y englobando todo, el coste energético. Cuantos más problemas tengamos en el pretratamiento, cuanto más alto sea el SDI, cuantos más problemas tengamos de ensuciamiento en el sistema, más energía vamos a necesitar para llevar todo el proceso. Entonces, por muy buena que sea la membrana, si el conjunto del proceso de pretratamiento es muy costoso, al final el agua va a salir cara. Yo me hubiera gustado decir que he probado la ultrafiltración como entrada a las membranas. Es una cosa que me hubiera gustado probar, pero lo siento, pero no os puedo decir la ventaja. Nuestros compañeros supongo que sí. Bueno, entonces, en Denia, precisamente en la planta de Racons, es una planta de agua salobre que coge del río Racons, es un río muy pequeño, que tiene una alta variabilidad en conductividad, materia orgánica, contaminación, contenido biológico, salinidad, iones, bueno, cualquier cosa que me preguntéis, si varía. Es muy pequeño, tiene intrusión salina del mar, y esto lo que ha provocado es que a lo largo de 2 años la planta ya tenía que evolucionar. La planta se hizo en el 91, era una toma directa de río. Se pasó a un Decantec y posteriormente a Actiflow. Yo lo que puedo comentar de los últimos 15 años, simplemente los últimos 15 años, se sustituyó el ácido sulfúrico por anhídrido hidrocarbónico, se sustituyó el Decantec por decantación de Astrada con el sistema Actiflow, se incluyó una dosificación de ozono previo al Actiflow para mejorar la decantación y minimizar el efecto del biofouling. Y bueno, un corolario al sistema Actiflow es tuvimos un problema con los reactivos admitidos por sanidad y tuvimos que cambiar a la marcha el polielectrolito que se utilizaba para el sistema, que parece que es una cosa tonta, pero no, es bastante complicado. Entonces tuvimos que sustituir el polielectrolito de base acrilamida con un polielectrolito base almidón. Y ya por último, todo esto ha llevado a que en la planta actualmente mis compañeros de I+D están haciendo un proyecto LIFE sobre la posibilidad de recuperación de membranas y su reuso, ya que la membrana al final tiene un tiempo de vida y este tiempo de vida es corto, entre comillas corto, es intentar mejorar ese tiempo de vida.
con procesos de lavados adecuados o con procesos de degradación adecuados que permitan su reuso en otras aplicaciones menos severas, ¿vale? Que la ósmosis inversa en la que estaban inicialmente. Y bueno, no me quiero alargar mucho porque tampoco se controla el tiempo. Pues muy bien, muy buenas tardes a todos. En un principio, pues igual que mis compañeros, agradecer la posibilidad de participar en estas jornadas y felicitaros a vosotros por seguir ahí todavía a estas horas, ¿no? Tiene mucho mérito. Entonces, bueno, pues desde el 99 estoy vinculado profesionalmente al mundo de la desalación bajo tecnología de osmosis inversa. En estos años he tenido la posibilidad de participar activamente en diferentes puestas en marcha y la posterior gestión de la operación y mantenimiento de plantas en el territorio español. Y sin entrar en los pormenores y las peculiaridades de cada una de las plantas, la realidad es que la complejidad del proceso depende en sobremedida de la calidad del agua de mar que vayamos a tratar, ¿no? Entonces, la calidad del agua de mar, desde el punto de vista de tratamiento de osmosis inversa, podemos definirla en base al cálculo de una serie de conjuntos de variables, como son las especies disueltas, iónicas, la carga de materia en suspensión y la carga de materia microbiológica activa. La primera pues, nos dará evidentemente pues, una aproximación de la cantidad de energía que vamos a requerir para osmotizarla. Y luego el compendio de las tres nos dará una idea del potencial de ensuciamiento que tiene nuestra agua de mar, desde el punto de vista de precipitación, deposición y luego pues biofouling, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de captación que seleccionemos, pues tendremos pues una calidad u otra. Una toma vertical, por ejemplo, como se ha comentado antes, pues tendrá desde el punto de vista de suspensión y microbiología pues prácticamente ausencia. De manera que pues, no vamos a tener problemas en un principio de deposiciones y ensuciamientos. Pero podemos tener la posibilidad de interferir, por ejemplo, un acuífero hipersalino y tener un aporte extraordinario pues, de especies iónicas que hagan que el consumo específico de la ósmosis pues, se incremente, ¿no? Entonces, pues bueno, sin particularizar ni ninguna, pues os voy a comentar de la zona nuestra pues, brevemente una serie de desaladoras que tenemos y aquellas particularidades del punto de explotación que hemos vivido, ¿no? Las primeras con las que tuve trato y a las que guardo mucho cariño, la desaladora de Ceuta, 24.000 metros cúbicos. Antes de la posterior obra que he modificado, que ha sufrido, pues bueno, tenía un tipo de captación vía emisario submarino, emisario de no más de 300 metros de longitud y fondeando y tomando de una toma profunda de unos 19 metros, donde habitualmente pues, los barcos de medio calado fondeaban, ¿no? Un pretratamiento pues, muy estándar, filtración de lecho monocapa y microfiltración, con un pretratamiento químico basado en cloración y posterior reducción con metalisulfito, ¿no? Y después, pues, ósmosis pues, con bastidores en aquella época de 6 membranas por caja de presión y la generación de alta pues, a través de un tren de bomba de alta, motor y bomba invertida, ¿no? Bomba en Francis. En aquella época, alcanzar en ósmosis un 3,5 kWh de metro cúbico de consumo específico pues, nos parecía pues, una hazaña, ¿no? Entonces, como consecuencia de la gran cantidad de materia microbiológica que teníamos en la captación, sobre todo la activa a nivel microbiológico, pues teníamos constantes problemas de biofouling en las membranas. A través de continuas modificaciones a nivel estratégico conseguimos decalar los lavados básicos y sobre todo optimizar estos para que fueran lo más reversibles posibles desde el punto de vista de remover la materia biológica que se nos depositaba. Luego pues, tenemos la desaladora de Tordera. Aquí la cosa cambia radicalmente. Tenemos un tipo de captación de pozo vertical, lo horizontal es un error, con un tratamiento estándar también. Y luego en la ósmosis pues, damos un paso más, nos vamos a 7 membranas por caja de presión y ya cambiamos la turbina Francis por la turbina Pelton y nos vamos ya pues, a unos consumos específicos en ósmosis de unos 3,15, 3,1 kWh metro cúbico. Esta planta, en un principio, pues como toma que tiene a nivel de potencial de ensuciamiento, pues prácticamente ausente, ni teníamos materia en suspensión ni prácticamente microbiología, pero sin embargo nos encontramos con un suceso en el arranque de un colapsamiento pues,
muy prematuro en las etapas de microfiltración, en este caso de profundidad. Después de hacer las pertinentes microscopías electrónicas por barrido, pues comprobamos que teníamos gran cantidad de sílice, de aluminio, manganeso y sobre todo hierro. Bueno, pues al final potenciamos la oxidación vía hipoclorito en los filtros de arena, pasando de hierro 2 a hierro 3 y reteniendo prácticamente todo el hierro en los filtros de arena, y mediante el empleo de dispersantes adecuados, pues evitamos la deposición o scaling tanto en filtros de cartuchos como en membranas. Otras desaladoras también relevantes en España, pues las desaladoras del nuevo canal de Cartagena, tanto la fase 1 como la fase 2. En este caso, pues tipo de captación pues muy novedoso y prácticamente el primero en el mundo a nivel de ósmosis con agua de mar, de captación horizontal mediante tecnología de perforaciones dirigidas, donde estos podríamos tratarlo como un híbrido a nivel de calidad de agua entre una toma abierta, cántara superficial y un pozo vertical. La realidad es que es mucho más, se acerca mucho más a nivel de calidad a la vertical que a una toma superficial, porque prácticamente ni tenemos materia en suspensión ni tenemos materia biológica. Pretratamiento estándar y ósmosis estándar. Y luego la desaladora de Cartagena, la fase 2, que en este caso cambiamos la captación por un emisario submarino, donde aquí, claro, pues lógicamente al aumentar pues, el potencial de ensuciamiento, se añadió una segunda etapa de filtración, se sustituyó lo que es el lecho monocapa por un bicapa con antracita para mejorar las propiedades de coagulación. Y bueno, pues al día de hoy funcionan estupendamente y lo único, bueno, reseñable es en los inicios, ambas plantas teniendo un agua relativamente diferente, pues que nos encontramos con el suceso de que mientras con tratamientos químicos de dosificación de hipoclorito y posterior reducción en membranas, antes de membranas, la temperatura era inferior a 22 grados, pues desde el punto de vista del tapé, ensuciamiento de las membranas, no teníamos ningún problema. Fue superar esta temperatura y de una forma más que lineal empezamos a tener problemas de pérdida de carga. Al final, sin entrar mucho en detalle, cambiamos la estrategia de desinfección buscando en vez de un medio biocida, un medio bacteriostático mediante acidificación y bajada de pH. Por eso conseguimos desnaturalizar prácticamente las bacterias que teníamos y el resultado pues, es el que veis en las gráficas, ¿no? Que prácticamente hasta el día de hoy no ha sido requerido ni ningún tipo de lavado químico de ningún tipo. Luego, pues en general dentro del área, pues la desaladora de Almería, Javia y Alicante y termino. Y bueno, pues de tratamientos parecidos, la desaladora de Torrevieja, en la que, bueno, aquí como 240.000 metros cúbicos, una desaladora importante a nivel de capacidad, cántara superficial, es decir, en un principio un agua que promete pelea, un pretratamiento acorde con ese agua. Y bueno, de momento la única anécdota en esta planta, puesto que lleva muy poco tiempo de rodaje, es que las membranas, desde que se llegaron a planta hasta que se instalaron, estuvieron 5 años en espera, ¿no? La realidad, una vez que las pusimos en marcha, es que el rendimiento era ligeramente inferior al esperado por proyección, pero después de estar rodándolas, pues se ha recuperado prácticamente a niveles de proyección. Como corolario a todo esto, pues comentar en base a esta experiencia que cada desaladora pues, requiere de una estrategia y de unos procedimientos de operación propios, puesto que cada agua es diferente. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, ante todo, buenos días a todos y buenas tardes a estas horas. Y agradecer a Edir la invitación para estar aquí hoy. Bueno, en primer lugar, para situar un poco la instalación, la desalinizadora del Llobregat se sitúa en el término municipal del Prat, es decir, justo al lado de la ciudad de Barcelona. Es una planta de 200.000 metros cúbicos día, con lo cual es una planta ya de un tamaño considerable. Disponemos de 10 bastidores de 20.000 metros cúbicos día cada uno, más 2 bastidores más adicionales de segundo paso. Y la finalidad de esta planta es doble. Por un lado, constituye una fuente alternativa de abastecimiento a todo el sistema de abastecimiento en alta gestionado por Atella, el sistema Ter Llobregat, complementando a los embalses de los ríos Ter Llobregat, sobre todo enfocado a paliar el déficit de agua disponible en épocas de sequía. Por otro lado, también cumple otra finalidad, que es suponer una fuente de abastecimiento en garantía ante situaciones e imprevistos que puedan llevar a una reducción de las aportaciones de las plantas de suministro con agua convencional de tratamiento de los ríos, ¿no? Entonces, ante estos dos objetivos son importantes porque luego condicionan la posible gestión posterior de la planta en épocas de producción baja, como ahora explicaré. Entonces,
Esta planta se puso en funcionamiento en el año 2009, se construyó entre el 2007 y el 2009, y en estos 5 años que llevamos ya en operación, pues hemos tenido un poco de una gran variabilidad en la operación, pero básicamente ha sido baja. El motivo es que los embalses, desde que se construyó la planta o anteriormente, han estado mayoritariamente muy elevados, es decir, la gran función de esta planta fue que lloviese mucho. Cuando se construyó, los embalses se llenaron y prácticamente desde entonces el 77% del tiempo han estado por encima del 75%, con lo cual, aunque no es directo, pero indirectamente parece que hemos contribuido a eso de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿eso qué ha llevado? Pues que la producción haya sido baja, porque el nivel de producción de la planta viene regulado por el nivel de los embalses. Existe un protocolo fijado en el pliego de la concesión de ATL, en el cual establece que en función del nivel de los embalses de las cuencas de los ríos Ter Llobregat, fija las consignas de funcionamiento de la instalación. Evidentemente, si la planta tiene que incrementar su producción por una incidencia puntual, también lo hace independientemente del nivel de los embalses, por supuesto, ¿no? Pero bueno, mayoritariamente el tiempo, en todo este tiempo transcurrido, la operación ha sido muy baja. Bueno, como hemos tenido ciclos de operación en continuo con hasta el 50% de producción, eso pasó en el año, finales del año 2009, principios de 2010, y en alguna situación puntual posterior. Mayoritariamente hemos estado con funcionamiento continuo con un mínimo de producción que es el 10%, que es un bastidor funcionando en continuo 24 horas al día, y también hemos tenido fases de operación discontinua aprovechando los ciclos de menor coste energético para optimizar los costes, trabajando mayoritariamente noches y fines de semana, y actualmente también en operación discontinua, es decir, no trabajamos todos los días, sino que estamos trabajando en días alternos aproximadamente de forma intermitente, arrancando y parando la planta, porque la producción que tenemos ahora por consigna es inferior incluso a la de un bastidor de forma continua, con lo cual son muchos condicionantes que nos han llevado a ir puliendo los criterios y los protocolos de gestión de funcionamiento de la planta, ¿no? Evidentemente, un aspecto fundamental es que esta planta se diseñó para tener una posible variabilidad de producción importante, porque podemos tener producción en escalones desde 20.000 hasta 200.000 metros cúbicos día. El factor de discontinuidad no estaba, que yo recuerde, contemplado en las prescripciones de proyecto, de base en el proyecto posterior, con lo cual es un añadido que nos hemos encontrado y con el que tenemos que convivir con la situación actual, ¿no? Entonces, en base a esto, pasamos a hablar de la gestión operativa de la planta. ¿Cómo lo hacemos para trabajar con esto? Bueno, en primer lugar, hablar de lo que viene antes de las membranas, que es el pretratamiento. Es un tema muy importante. La planta tiene una toma abierta, tenemos una toma abierta situada pues relativamente cerca de la instalación, unos 3 kilómetros de distancia hasta la estación de bombeo, y 2 tuberías, una toma abierta situada a 2 kilómetros de línea de costa. En la zona en la que estamos, cerca del río Llobregat, cerca de Puerto Barcelona, etcétera, pues la calidad del agua, aunque no es maravillosa, pero estamos contentos con la calidad de agua que tenemos normalmente. Pero bueno, requerimos un pretratamiento potente. Tenemos 3 etapas de pretratamiento, una primera etapa de clarificación por flotación y 2 etapas de filtración bicapa. Una primera etapa de filtros de gravedad y una segunda etapa de filtros abiertos, ambos bicapa. Y después ya pasamos a las membranas. Entonces, evidentemente, una situación de discontinuidad, lo primero que tratamos es buscar que la operación nos permita que el pretratamiento trabaje correctamente para poder aportar a las membranas un agua de calidad. Es función básica. La discontinuidad de por sí, ya entonces entendemos que seguramente no ayuda a que la calidad del agua sea muy buena, como mucho será igual y posiblemente en algunos casos peor, ¿no? Como en ocasiones así sucede. Entonces, procuramos hacer trabajar el pretratamiento a las horas necesarias para poder gestionar, sobre todo los lavados de filtros, para ir garantizando que la calidad del agua que llega a las membranas es suficiente como para evitar, sobre todo, lo más problemático evidentemente es ensuciamientos, biofouling en las membranas, que en operación continua no tenemos problemas de calidad, tenemos una calidad bastante buena. En discontinuo luchamos más con los filtros para mantener una calidad mínima de aportación a membranas. Después, en cuanto a los bastidores, pues bueno, tenemos 10, funcionamos con 1 y de forma discontinua. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, mantenemos 1 en servicio y los otros 9 se mantienen en conservación. ¿Cada cuánto cambiamos los bastidores? Pues aproximadamente lo venimos haciendo cada 15 días, 3 semanas. Vamos haciendo una rotación de bastidores en servicio. Eso quiere decir que los 10 bastidores entran en funcionamiento durante 15 días cada 5 meses. Es decir, vienen a ser unos 2 ciclos de funcionamiento de 15 días cada año y un poco más, porque tenemos 12 meses al año en vez de 10. Pero de ese orden de magnitud, es decir, la carga de trabajo anual de los bastidores pero eso nos permite repartir cargas de trabajo y también a la vez permitir que se mueva el bastidor, no solo las membranas, sino evidentemente también las bombas, la bomba de alta presión, la bomba booster, que se muevan las válvulas y no dejarlas
en paro durante un tiempo excesivamente prolongado que no sabremos el día que las necesitemos cómo estarán. Nos permite ver cómo está el bastidor, que funcione, que se mueva, que trabaje y podamos comprobar cómo está. En los bastidores que tenemos fuera de servicio, pues los tenemos en un reactivo conservante, en un biocida conservante en base a isotiazolinona, y hacemos controles semanales y quincenales de la situación de los bastidores que están en conservación. Controlamos conductividad, controlamos concentración de reactivo biocida y controlamos la concentración de bacterias aerobias, ¿vale? Entonces, estos controles se realizan la microbiología la hacemos quincenalmente, el resto de parámetros los realizamos cada semana. Como máximo, la duración de las conservaciones las llevamos cada 6 meses. Si vemos que alguno de los parámetros que hemos mencionado empieza a empeorar, lo que hacemos es renovar la conservación. No nos lo pensamos porque el objetivo prioritario es, evidentemente, mantener y conservar bien las membranas. Sacrificamos el gastar más reactivo biocida, evidentemente, por conservar correctamente la membrana. La experiencia nos demuestra que a la puesta en marcha de estos bastidores, hasta el momento nos los hemos encontrado como los dejamos el último día, es decir, que mantenemos las condiciones de trabajo, es decir, que la conservación parece que ha sido efectiva, no hemos observado pérdidas de carga superiores a las que teníamos cuando se paró, no hemos observado incrementos de paso de sales ni problemas con el flujo en los parámetros normalizados. Con lo cual, hasta el momento podemos pensar que las conservaciones están siendo efectivas. Bueno, por último, el seguimiento de los parámetros normalizados de los bastidores nos viene a indicar que en estos 5 años se han mantenido muy estables, excepto en algún caso se está observando una muy ligera pérdida de incremento de pérdida de carga, pero no nos ha hecho falta todavía hacer ninguna limpieza química de ningún bastidor, ni niveles que nos lleven a requerir una reposición de membranas debido a esto, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, de momento estamos contentos. Ya veremos si la situación de discontinuidad nos lleva a hacer algún proceso de estos que de momento parece que no se muestra. Y en principio, esto es todo. Si después hay alguna pregunta o algo, pues, a su disposición. Muchas gracias. Bien. Vamos a ver los problemas de señal Guasaro. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización por esta oportunidad de compartir e intercambiar, espero, conocimientos. Voy a hacer una pasada muy rápida sobre los problemas que hemos tenido y cómo los hemos enfocado en la planta del Bajo Almanzora. Esta es su capacidad, trata 51.000 metros cúbicos día, de los cuales puede desalar 21.000. Y bueno, el pretratamiento disponible implica una posible corrección de pH con sosa, una preoxidación con cloropermanganato, carbón activo en polvo que no se está usando por motivos obvios, porque es un factor de colmatación, y coagulación, clarificación, que estamos haciendo con cloruro férrico, filtración sobre arena, filtros abiertos y luego membranas de nanofiltración y desinfección con clorures. Esta ha sido la situación hasta el año 2013, luego ha habido distintos cambios. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un embalse que tenía 3 tomas, no recuerdo ahora exactamente cuántas diferencias de altura entre una y otra, pero 70 metros. Primera toma 70 metros, otra 35 metros más abajo, otros 35 metros más abajo. Según fue bajando el embalse su capacidad de almacenamiento, vimos que cuando trabajábamos con la capa superficial el agua era más caliente, estaba más cargada de materia orgánica. Llegamos a los 27 grados, pero lo más delicado era la carga de materia orgánica. En cambio, cuando cambiamos de toma, empezamos a encontrarnos factores limitantes más fáciles de tratar, que era el manganeso, que podíamos oxidarlo con el pretratamiento de permanganato, y el hierro ferroso, y había mucho menos carga orgánica y la operación se hizo bastante más fácil, tomando tomas más profundas. Bueno, tenemos otras plantas en explotación y hemos podido ver que muchas veces, por el hecho de que sea una planta de agua salobre y esté alimentada con un pozo, no quiere decir que no vaya a tener los problemas que tiene un agua superficial con el Bajo Almanzora. En determinadas circunstancias los pozos contienen hierro que se transforma en hierro férrico al salir del pozo, se oxida, el manganeso también se oxida, manganeso 2, y podemos también tener sílice en suspensión y un problema muy delicado que son los sulfuros que producen la colmatación por azufre. Entonces, a la hora del diseño de otras plantas que llevamos como Fines y Albanchez, nos hemos encontrado con que son plantas que estaban pensadas para un SDI ideal, SD menos de 5, entre 3 y 5, pero estos factores limitantes hacen que las tengamos que tratar con las mismas precauciones que el agua superficial. Volviendo a Bajo Almanzora, los preoxidantes que teníamos ahí disponibles y que hemos usado eran el permanganato potásico, que lo sustituimos por el clorogas, y luego estábamos coagulando con cloruro férrico y filtrábamos en filtros abiertos de agua. Factores de riesgo para la
operación de estas plantas son las sales de aluminio, porque el aluminio, con un rango de pH muy estrecho, en torno a 5,8, forma aluminatos solubles y bloquea la superficie activa de la membrana. Hay que también intentar evitar bentonitas, otro tipo de arcillas que a veces se añaden para la coagulación, compuestos en base a sílice y poliacrilamidas. Por supuesto, los carbones, tanto en polvo como granulares, son un factor de riesgo y hay que controlar muy bien el cloro residual o los hipocloricos si los añadimos. Bueno, en cuanto a los filtros multicapa, son interesantes, pero siempre hay que evaluar el filtro con el agua que se va a tratar para ver si el filtro es estable, físicamente si desprende partículas finas o no, y otras veces se pueden observar en función del tipo de carbón absorciones, desorciones de cloro que son difíciles de controlar. No se detectan directamente como desorción de cloro, sino como incrementos del potencial redox. Es un tema delicado. Tenemos una planta también con filtros de pirolusita para controlar el hierro, para oxidar el hierro, y están funcionando. Bueno, los controles analíticos que hacíamos allí en Bajo Almanzora eran bastante extensos. De hecho, la llave para controlar bien la planta era todo el proceso intermedio, tomar todos estos parámetros, turbidez, temperatura, como estoy diciendo, desde el agua de entrada hasta la cámara de mezcla, los decantadores, los filtros de arena, filtros de cartuchos, hasta el agua final. Entonces, el analizar el agua a lo largo del paso por la planta antes de llegar a las membranas nos permitió ver que el punto crítico evidentemente era el control de fangos en los decantadores. Tenemos decantadores tipo Accelerator y el control de los fangos allí es fundamental, porque en cuanto el agua sale del decantador con un poco de turbidez o de color excesivo, pues vamos a tener más problemas de contaminación. Bueno, mensualmente hacíamos el control de estos parámetros en el agua para ajustar las dosis de anticonstante y para poder calcular la conversión óptima en función de la fuerza iónica y el riesgo de precipitación de esas sales parcialmente solubles, los sulfatos de calcio estroncio bario y el fluoruro calcio. Bueno, medidas de alerta, pues en cuanto al ojo, lo que controlamos a ojo es en la llegada del agua, que no haya cambios. Bueno, eso se mide con un turbímetro, la turbidez, pero la aparición de espumas, olores extraños en el agua que viene, unas veces viene de un embalse, otras veces viene de otro embalse, otras veces viene de un canal de los regantes. Es muy importante tener acostumbrados a los operarios a que observen el agua. La transparencia y el color en los decantadores, y cuando estamos peroxidando con permanganato que tiene color, pues observar el color remanente del permanganato. Una cosa muy útil que hacemos es el agua, después de salir de los filtros de arena, antes de entrar en la desaladora, es hacerla pasar por un lavabo blanco donde vemos un color excedente violeta de permanganato, ¿no? Un simple control visual. Luego es crítico, digo, el control de los fangos gracias al test de los conos de Inhofe. Se trata simplemente de verter 1 litro de la campana central del decantador y dejar de cantar 10 minutos, y luego, por supuesto, los controles de SDI que ya conoces. Pero este es el punto crítico cuando tenemos un físico-químico convencional delante de las membranas. Bueno, las medidas de alerta en la desaladora ya las conocemos todos, los controles de flujo y presión, pero me baso más en contrastar los medidores que tiene la planta de pH potencial redox con mediciones en laboratorio y con soluciones calibradas con esas periodicidades semanalmente, compararlo y no creernos directamente lo que dice el laboratorio. Bueno, en cuanto al control de la dosificación, el anticrustante, la medida tradicional cuando hay plantas menos vigiladas que esta, como son pruebas pequeñas del norte, es tener 2 bombas dosificadoras. En caso de que falle una, estamos metiendo la mitad de anticrustante. Y los otros controles los conocéis: de presión diferencial, paso de sales y flujo de permeado, que implica en el momento de iniciar la limpieza química. Bueno, en la limpieza química, respecto a lo que ponen los manuales, yo me encontré con cosas que iban un poco en contra de los resultados después de la limpieza en presión diferencial. Por ejemplo, vimos que teníamos recomendados ácido cítrico para la limpieza. Nosotros teníamos como factores de riesgo el hierro y el calcio. Perdonar, en primer lugar, el motivo de la existencia de esta planta son los sulfatos. Y vuelvo a la limpieza química. Entonces, estamos coagulando con hierro. Cualquier componente de limpieza química que forme sales parcialmente solubles o insolubles con hierro o con calcio, que también lo tenemos en abundancia, pues es un riesgo para la limpieza. En cambio, los cloruros son todos solubles, y lo que hacíamos era, en el caso de limpieza ácida, emplear ácido. En el caso de los fosfatos, tanto los de calcio como los de hierro, no ha contado con
Bueno, siempre empezábamos con una limpieza alcalina, puesto que teníamos carga orgánica y los ácidos húmicos son insolubles en medio ácido. Empezábamos limpieza alcalina y luego limpieza ácida. Y lógicamente, pues la limpieza alcalina hay que intentar calentar el agua, 35, 40 grados, elevar el pH, todo lo que nos permite el fabricante, hasta 12, si es posible, va muy bien. Y una limpieza casera para los filtros de cartuchos que va muy bien es la inmersión en ácido nítrico en una proporción 1:1 con un nítrico comercial, porque es sumergirlos, sacarlos, aclararlos y volver a meterlos en la casa. Bueno, para combatir el biofouling, principalmente, correcto, tenemos que cortar el alimento de entrada. Entonces nosotros tuvimos un problema cuando clorábamos antes de los filtros de aire. Rompíamos mucho la materia orgánica y se desarrollaba mucho microorganismos. El problema cesó después de empezar a clorar después de los filtros de aire. Para controlar la desinfección, un tiempo de retención de la cloración de 45 a 60 minutos, intentar hacer los lavados con agua desalada y seguir el cultivo de gérmenes para las cosas. Bueno, un poco a nivel de curiosidad, comentar que se puede controlar también el desarrollo de actividad biológica en los tanques de fosfonatos con una lámpara ultravioleta emitiendo 254. Esto es un control también interesante para ver la materia orgánica en el agua de alimentación y en el agua mezcla. Por mi parte nada más. Muchas gracias. Muy bien, bueno, gracias a todos por intentar resumir todo lo que tenéis que contar. Todas las exposiciones han sido muy interesantes y ahora pues abrimos un turno si alguien tiene alguna pregunta. Por allá. Sí, hola, buenas tardes. Soy Antonio Torralba de Usmolia, somos una ingeniería, estamos en control de asistencia técnica para plantas desaladoras. Y la pregunta era pues, para Carlos Miguel y José Luis Ramírez acerca de la explotación continua de la planta. Nuestro cometido es mejorar la facturación eléctrica, no solo por mejora de eficiencia, sino también por gestión de horario. Como has comentado antes, la planta tuya pues, tenía ciertos problemas de que os pedían que produjerais en periodos buenos de 6, supongo, y a José Luis, pues, porque como él ha explotado plantas, que también pues yo, en lo que la gestión de la energía es del explotador y otra en la que la gestión de la energía es de la propiedad, me gustaría saber vuestra opinión acerca del maltrato que pueden sufrir las membranas o no por trabajar en esos a requerimientos de horario eléctrico. Bueno, empiezo yo, has dicho primero mi nombre. A ver, sí, efectivamente desde el año pasado empezamos a trabajar en periodo P6, es decir, noches y fines de semana, y durante todo el mes de agosto también, P6. Y además lo hacíamos no exclusivamente en P6, sino que cada día consultamos la publicación de precios públicos del mercado y decidimos a qué hora arrancamos. Es decir, no arrancamos siempre a las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, sino que a lo mejor arrancamos a las 11 o a la 1. O sea, ajustamos mucho los horarios, ¿no? Lo cual económicamente es favorable y es una práctica que si vamos encaminados a reducir costes es correcta en ese sentido. Entonces, en el otro sentido es el que preguntas tú en cuanto a posibles afectaciones a las membranas. A ver, nosotros hasta ahora no hemos detectado una afectación directa contra las membranas por esa intermitencia de funcionamiento. En mi opinión, no sé si es muy malo o poco malo, lo que dudo que sea muy bueno, ¿vale? Que seguramente los fabricantes de membranas deberían responderme más que yo a esa pregunta. Yo lo que no he detectado hasta ahora es una directa e inmediata relación causa-efecto. Hemos tenido seguramente más problemas con las cajas de presión y los conectores, que sí que hemos tenido roturas por frecuentes arranques, que no con las membranas. Las membranas, como he dicho antes, no hemos observado un empeoramiento directo desde la fecha en la cual empezamos con la discontinuidad. Sí que hay cierto empeoramiento, pero es a lo largo de 5 años, no desde el año pasado, en cuanto a paso de sales y en cuanto a pérdida de carga, y de pérdida de carga no de todos los racks, solo de alguno es muy sutil, no llegando a las necesidades de limpiezas químicas. Pues hasta ahora yo no puedo hablar por experiencia propia de que es que las membranas se me están rompiendo por eso. No es así. La pregunta que has hecho pues es la pregunta del millón, ¿no?
yo te lo resumiría pues diciéndote que a día de hoy evaluar si la situación de trabajar intermitentemente es para pan para hoy, hambre para mañana, pues está por ver. Como ha comentado Carlos, pues tanto en una máquina hidráulica giratoria como en un bastidor de membranas de osmosis inversa o de cualquier tipo de membranas, el punto más delicado es el arranque, obviamente, ¿no? A nivel de bomba, puesto que le están metiendo un par en el arranque bastante importante a lo que es el eje de la bomba, y a nivel de membranas, porque quieras o no, por mucho que intentes ventear un bastidor antes de arrancarlo, tienes que evacuar todo el aire que tiene como consecuencia de la osmosis natural, ¿no? Y eso pues pasa al final por la membrana, y aparte de que va dañando lo que es el polímero en sí, puede ir dañándolo por mucho tiempo, también la propia membrana se mueve, obviamente al pasar pues de un caudal cero a un caudal nominal, ¿no? Y eso pues igual químicamente no genera fugas, pero sí a nivel mecánico, de los rings y los sellados de los telescopios de las membranas, etcétera. Entonces pues hay que tener muy claro cuál es la tasa de ahorro de trabajar en la viabilidad, en pocas palabras, de la planta para llegar a ese régimen, pero si tú me preguntas a mí, trataría de trabajar lo mínimo posible. Al final, evidentemente, pues los números tienen que cumplir tanto para los explotadores como para los clientes de los explotadores. Muy bien. ¿Otra pregunta? José Luis Talavera, soy consultor. Tengo para Mariano García una pregunta y otra para Agustín Veredo. En cuanto a Miguel de León, tengo interés en conocer cuál es la frecuencia de cambio de filtro de cartucho y también actualmente cuál es la frecuencia de lavado en la membrana de osmosis inversa. Y para Agustín, lo que acabas de decir, algo extraño, quisiera que lo explicaras mejor. Has dicho que cambiando la situación de inyección del hipoclorito de antes de los filtros a después de los filtros de arena, has conseguido reducir la cantidad de tratamiento biológico de la membrana de osmosis, si no he entendido mal. Buenas tardes. Les respondo yo primero. Con respecto a los cartuchos de ultrafiltración, pues hemos ido avanzando mucho desde el principio, desde el arranque. Ahora, los que estamos manejando, estamos haciendo los lavados incluso para reutilizarlos dentro de las propias vasijas por evitar el gasto de personal, de una manera, sacar los microfiltros y volverlos a meter. Y estamos haciendo, llegando ya a reutilizarlos 3-4 veces. La limpieza dentro de las vasijas, pues es una limpieza de tenerlos ahí en conservación con hipoclorito durante 6-8 horas, con luego el cuidado de eliminar todo el cloro con bisulfitos sódicos. Que estamos ahora mismo reutilizándolos 4 o 5 veces. En el tema de las limpiezas de los módulos de ósmosis, con los ciclos de limpieza los productos, incluso estamos ensayando ahora mismo a hacer una inyección de aire dentro de los tubos de presión. Estamos llegando a las 400 horas de funcionamiento antes de la limpieza. Con estas limpiezas que hemos hecho, incluso hemos evitado las limpiezas de choque. O sea que ya nos estamos limitando a las limpiezas básicas de primera etapa y a las limpiezas ácidas de las segundas etapas. No sé si le he aclarado lo suficiente. Pues estamos hablando de unas 72 horas y vuelta a limpiar y reusarlos 3-4, ya estamos casi 4-5. Sí, respecto a la desinfección antes de los filtros de arena. Bueno, nuestro esquema es unos decantadores Acelator. A continuación vienen 4 filtros de arena superficiales y ya de ahí el agua filtrada pasa a los filtros de cartucho y a la osmosis. Estoy hablando de que cuando estábamos añadiendo el cloro preoxidando delante de los filtros de arena abiertos, tuvimos el problema de que se nos llegó hasta parar la planta. El SDI era bueno, las limpiezas químicas
soltaban un agua que ni siquiera estaba manchado de hierro de la coagulación, pero no bajaba la presión diferencial. Y como aquí todos aprendemos de todos, pues tuve la suerte de ir a unas jornadas en Manchester y oí a un colega que tenía una ósmosis inversa con agua residual urbana. Y comentó esta circunstancia de que en pocas horas, si él desinfectaba delante de los filtros de arena, pues tenía el atasco y que lo había resuelto añadiendo el cloro detrás de los filtros de arena previo a los filtros de cartuchos. Lo puse en práctica y me funcionó y no me volvió a dar problema, pero llegamos a parar la planta ya por presión diferencial límite. Gracias por la pregunta. Última pregunta. Hola, buenas tardes. Venimos de Palma de Mallorca, la empresa municipal de aguas, y quería comentar un problema que estamos teniendo con un análisis que ha hecho la Consellería de Sanidad en los pozos de origen, que es una planta de agua salobre, y recientemente ha encontrado tricloreteno y tetracloreteno. Al parecer son sustancias volátiles que proceden de la actividad de lavanderías, sobre todo, y talleres de origen mecánico. Entonces quería saber si alguno de los presentes tiene experiencia en la eliminación de estas sustancias con membranas, puesto que la bibliografía apunta a tratamientos en pozo con aire streaming, con un arrastre con aire. Gracias. Me parece que no. Sí, quizá algún fabricante de membranas presente sabe algo. Nosotros hemos hecho análisis tenemos una ósmosis inversa tradicional. Simplemente utilizamos antiincrustante, no utilizamos ácido sulfúrico, estamos teniendo una conversión del 81,5 y hemos incluso llegado a conversiones del 85. Lo que vemos es que solamente eliminamos entre un 30 y un 40% de esta sustancia. No sabemos si hay experiencias pues modificando el pretratamiento. Era un poco una consulta general. Bueno, yo aconsejo el contacto con algún grupo de investigación y hacer la investigación pertinente. Bueno, vamos a terminar. Yo quisiera antes una curiosidad, ya que hemos contado a membraneros y usuarios. Cuando surgen estos problemas con membranas, no de operación con membranas, ¿cómo tratan los vendedores a los compradores? ¿Os tratan bien o os dicen que no habéis cumplido especificaciones? Pues hay de todo, nos tratan bien para que compremos más. Sí, quería hacer un comentario a la compañera de Maya. Tenemos ahí algunos de los fabricantes que tienen experiencia en esto y ahora seguro que se enganchan. Bueno, el origen de la nanofiltración, tengo entendido, así me lo dijeron a mí cuando empecé con mis membranas, era la eliminación de plaguicidas en las aguas salobres de Florida, uno de los orígenes. Entonces, el tricloretano es bastante grande, entiendo que se quedaría en la fase de rechazo. Lo que no sé es cómo es de volátil, es decir, a qué temperatura se convierte en gas, pero por tamaño molecular debe de quedar en el rechazo de una nanofiltración. Si algún compañero quiere añadir algo más. Hola, soy Antonio Casañas de Dow Chemical. Gracias, Agustín, por darme pie a este tema. Es verdad, hay una nanofiltración específica para ese tipo de, para volátiles, para TH, para precursores de trialometano, para pesticidas y todo eso, que no está enfocada a rechazar sales, sino eso. Lo que bueno, ya el tema específico de vaya ya importante. Sí. Bueno, sí. Muy bien, bueno, pues damos por terminada la mesa redonda y mañana continúa la segunda jornada. Gracias.